Dentro de los insectos asociados, bueno, el nopal, como cualquier planta, como cualquier árbol, está adaptado a su sistema y obviamente es una red trófica para un montón de organismos. En el caso del nopal podemos encontrar organismos que ocasionalmente pueden visitar a las gloquídeas y alimentarse de los nectarios extraflorales, pero también hay algunos otros que dicen, bueno, si va a haber organismos caminando, entonces yo voy a utilizar el nopal como sitio de caza y se alimentan de los que andan por ahí ocasionales o de los que son nativos y adaptados al nopal. El nopal obviamente también es un estrato firme y perenne en muchos casos. En el cultivo no tanto porque luego llegan las podas, pero las plantas que están aledañas o que están en carretera pues sirven como sitio continuo para algunos organismos que desarrollan sus nidos y podemos encontrar insectos, aves, reptiles y mamíferos viviendo en el nopal. Tenemos otros organismos que también ocasionalmente sí se comen al nopal, no sus nectarios. Aquí tenemos un ejemplo de un licánido. Este organismo comúnmente está asociado a crasuláceas y se desarrolla como una especie de barrenador. Y en el nopal no logra penetrarlo, es muchísimo más grueso que algunas crasuláceas, que algunas siempre vivas. Y entonces este organismo se limita a masticar un poco y después pupar, pero no es tan común este organismo encontrarlo. Tenemos por ejemplo la chinche Leptoglossus, es así, un par de especies están totalmente reconocidas como organismos asociados a nopal, mientras que muchos otros Leptoglossus pueden estar en el nopal como planta ocasional en lo que viene el cultivo de interés. Tenemos otras chinches por ahí, como esta, que también es bien ocasional, no es tan común. Pero tenemos otras que sí son casi específicas de cactáceas, o asociadas a grupos muy afines, y algunas de ellas pueden medianamente ser plagas. Las escamas armadas no son un problema en nopal verdura, porque no se desarrollan normalmente adecuadamente y el productor tampoco las deja desarrollarse tanto a estas escamas, que son atacadas por catarinas principalmente y por ahí eventualmente por un lepidóptero. Es algo curioso, pero se ha reportado por ahí atacándolo. Respecto a otros lepidópteros, ahora hablando en el tema de los litófagos, tenemos a este que es el gusano cebra, por obvias razones. Este organismo está totalmente asociado al nopal, el género es Melitara y la especie es Nephelepasa. Este organismo, si ustedes lo buscan en Wikipedia, está mal determinado. Ahí por ahí Wikipedia no es una cuestión confiable en cuanto a taxonomía. No recomiendo que la sigan a tal, y Melitara hay una falla. Ahí no sé si ya la corrigieron, pero por ahí se mencionó que se tenía que corregir. No sé si ya está. No, hace rato que no la reviso. Aquí tenemos otro ejemplo de un gusano un lepidóptero asociado al nopal. En este caso es el gusano telarañero. Este organismo lo que hace es que se mordisquea tantito la planta por aquí y por acá y produce seda, y entonces va generando un poquito de túnel, y a las plantas que son más pequeñitas las medio dobla para protegerse del clima. Este organismo está más presente en el plato central de nuestro país, en San Luis y en Zacatecas, y en un estudio de 2019 se reportó que Morelos y Puebla ahora son un sitio de nueva dispersión de este organismo, que es Loxomorpha flavidissimalis. Este es el adulto, es un amarillito muy bonito. Aquí está un poco de coloradón, pero es muy bonito el organismo. La larva ocasiona problemas obviamente al nopalito, que es la materia prima, pero no es tan frecuente, no es tan común verlo aquí en Morelos y Puebla. Sí hay por ahí, pero eso es un tema más bien de descuido del productor, porque el productor siempre está a las vivas de los nopalitos, de esta parte final que esté bonita, porque es parte de la presentación de su nopal. Aquí tenemos otro organismo asociado que es Quelinidea. Hay dos especies y le llaman básicamente chinche verde y chinche café. La que se distribuye quizá un poquito más es Quelinidea tabulata, la chinche verde del nopal, así le dicen. Sin embargo, este chinche normalmente está en el cultivo porque pues hay una alta densidad de ellos, pero no le agrada tanto quizá el nopal verdura, o por lo menos las condiciones de manejo del nopal verdura en el Valle de México no le agradan tanto. Entonces este chinche normalmente está muy feliz en nopales silvestres o tuneros.
o bien Opuntia ficus indicas, que hayan crecido por ahí descuidadas. Ellas prefieren eso porque las plantas parece que tienen un sistema que les agrada más que el tamaño pequeño del nopal verdura, porque normalmente el nopal verdura es el cladodio madre y 2 niveles más de tamaño. Entonces, a estas chinches les gusta un poquito las plantas un poquito más grandes, y también parece que son un poco más afines a las espinas, les agrada más estar ahí entre espinas, como se sienten más protegidos. Les voy a platicar de estos dos que sí son un dolor de cabeza para los productores de nopal. Tenemos a Cactophagus spinole, el picudo del nopal, y de hecho la única especie de Cactophagus que se alimenta de cactus. Todos los demás Cactophagus comen otra cosa, pero no cactus. Entonces, bueno, esa es la curiosidad, que este es el único Cactophagus que sí come cactus. Tenemos a la cochinilla Dactylopius opuntia, conocida como cochinilla de nopal. Pero ese detalle de llamarle cochinilla de nopal, ahorita les voy a platicar. Tenemos primero aquí al picudo, el famoso picudo del nopal, y aquí vemos la larva. Aquí vemos su forma de la larva. Este organismo hace agujeros en los cladodios, prefiere cladodios más gruesos y viejos, digámoslo así. Entonces es un problema para el cladodio madre, y una vez que los perfora el organismo, aquí vemos la masa de huevos. Aquí el organismo está, voy poniendo, este es un huevo de Cactophagus. De aquí va a salir, el organismo se va a meter y va a migrar hacia abajo, comiéndose, dejando un túnel interno, y va a dejar aquí una secreción, y al siguiente punto, que aquí lo vemos, al siguiente punto donde se desplace, va a volver a salir para tener respiración, va a dejar unos grumos y va a barrenar hasta llegar casi a la base del nopal madre. Si no se tiene cuidado, pues va a matar a ese nopal madre y obviamente toda la planta. Aquí vemos a la pupa. Este organismo genera un pupario y utiliza los restos del nopal, que una vez que se endurecen es bastante duro el cocón, el capullo. Entonces este organismo, aunque ya se terminó de desarrollar, su ciclo es como de 8 meses más o menos. Aunque se desarrolla, el organismo se espera a que llueva para que el capullo se reblandezca y entonces emerge. Entonces en el periodo de lluvia es cuando salen los adultos, pueden romper este capullo que está bastante durillo, copulan, y obviamente los adultos lo primerito después de copular es mordisquear los nopalitos jóvenes, porque ellos no prefieren tanto los nopales viejos. Entonces se vuelven un problema de plaga primaria porque dañan directamente al producto comercial, que es el nopalito. Aquí vemos una serie de trampas. Este fue un diseño que se utilizó porque, pues bueno, ya se tiene experiencia con otros picudos como el picudo del agave y el picudo del plátano. Entonces estos picudos tienen su feromona y hay un programa de monitoreo para estas especies. Entonces lo que se planteó para Cactophagus spinole originalmente fue desarrollar una feromona, y el proceso iba medianamente bien. En esta trampa lo que se hizo fue colocar hembras solitas, o en otro grupo machos solitos, en otro grupo hembras solitas con un trozo de nopal, como se acostumbra en el caso de los picudos del agave, se acostumbra a dejar un trozo de la piña. Entonces aquí también se probó eso, o también se probaron por ahí combinaciones de machos y hembras dentro de este recipiente, obviamente vivos, y aquí el nopalito para que comieran. Y lo que se descubrió es que las que son atraídas en este caso son las hembras, y las atrae en un lugar donde está concurrido por muchos machos que estén ahí comiendo. Entonces el aroma de la alimentación del macho más el aroma de los machos es atractivo para la hembra, y esto no logró desarrollarse en una feromona porque probablemente no es necesario en el caso del picudo, ya que es tan particular su emergencia que puede ser controlado cuando está recién emergido, ya sea mediante una colecta manual o mediante un hongo entomopatógeno. Y esto fue parte de lo que se probó como parte de un estudio de maestría de una colega. Aquí vemos las cepas, y estas cepas que se obtuvieron en Tlalnepantla, Morelos. En Milpa Alta casi no se trabaja con hongos porque el control químico está bien fuerte por allá. En Tlalnepantla se nos permitió en algunos cultivos andar por ahí colectando sin que aplicaran la menor cantidad de producto, y se encontraron cepas que son específicas pues para
para los picudos y bajo las condiciones de rudo manejo que se les da de insecticidas y de otras cosas al nopal. Entonces es muy promisorio este tipo de control con estos hongos, que es Beauveria y Metarricium. Se hicieron pruebas en el Politécnico, se hicieron pruebas en el colegio y todo quedó en fase de prueba en identificar las mejores cepas, y actualmente se conservan en el colegio de posgraduados por la doctora Raquel Alatorre. Entonces el control del picudo se quedó por ahí en un potencial uso, no se desarrolló a nivel ni siquiera semi-industrial. Les voy a platicar rápidamente de la cochinilla del nopal. La principal cochinilla es Dactylopius opuntia, bueno, aquí en México. Aquí vemos la distribución de las cochinillas que tenemos en México de acuerdo. Este mapa fue realizado por su servidor basado en la literatura de Lecante, que hizo una revisión de las laminillas que había. Entonces se generó este mapa. Y vemos que Dactylopius opuntia, conocida comúnmente como cochinilla silvestre del nopal, es la que se distribuye más en el país. Esta es la cochinilla fina, Dactylopius coccus, y vemos su distribución. Sin embargo, no es la única cochinilla silvestre, hay varias, y de hecho esta especie y esta especie están medianamente emparentadas taxonómicamente. Entonces a veces se podría confundir Ceylonicus con opuntia y seguramente tiene más distribución. O también hay muestras de Ceylonicus que no se están tomando a la hora de que se hicieron esas visitas. Y eso ya tiene mucho tiempo que se hicieron las visitas. Estamos hablando como de 30 años de las laminillas que hay en la UNAM, principalmente la colección. Entonces seguramente Ceylonicus está más repartido aquí, pero Dactylopius opuntia, el detalle que tiene es que es muy invasora y si llega a estar con estas especies, las desplaza. Entonces casi en las muestras vamos a encontrar principalmente a opuntia. Y este es un mapa de distribución del CABI, que es un órgano internacional. Este mapa está incompleto porque la distribución de la cochinilla está también en Brasil y está en varias zonas ya de aquí. En toda esta zona ya está reportada la cochinilla de nopal, entonces inclusive España, Portugal me parece. Entonces el mapa por alguna razón no está actualizado, y este mapa yo recuerdo que hace años lo consulté y estaba de otra manera. Entonces ahí hay una fallilla por ahí, o a lo mejor ni siquiera la distribución bien de esta especie, ¿no? Habrá que checar eso, pero este mapa que es actual, el más actual que se tiene en CABI, está incompleto. La cochinilla de nopal, lo curioso es que es una plaga mundial, es la principal plaga de nopal verdura en el mundo, y en México desde luego que es un problema de toda la vida. Resulta que no existe un estudio hasta el momento que mencione el daño económico que causa esta cochinilla. Lo que sí se conoció en su tiempo, cuando se tenía este monitoreo ahí en Tlalnepantla, Morelos, es que se desarrolló una escala, pues para que el productor y para que nosotros tuviéramos una idea clara de cómo poder medir el desarrollo de la cochinilla en los cladodios a través del tiempo, para hacer unos estudios espaciotemporales, pero también para asociar estas densidades con potenciales enemigos para que se volvieran unos agentes de control biológico. Las cochinillas de nopal, aquí en esta diapositiva que es de 2018. Actualmente ya hay 11 especies por ahí. Unos años después de que se generó esta diapositiva y no la he actualizado, se determinó otra especie, pero esa especie de cochinilla no ataca nopal, sino ataca otra cactácea muy pequeñita en el desierto de Sonora, y fue encontrada en el lado de Estados Unidos. Así que seguramente esa especie también está en México, así que tendríamos 11 especies. Y de acuerdo con algunos comentarios de una colega de Argentina, parece que en Argentina tienen otra especie que estaba en proceso de determinación, entonces llegaría a 12. Los que están en rojo son los que están presentes en México, y los que están en negro son los que están presentes exclusivamente en Argentina. Aquí vemos un poco la taxonomía del organismo, que pues tiene sus detalles para saber que este es Dactylopius opuntia. Y las claves están en una revista de Sudáfrica, entonces está bastante difícil conseguirla en alguna biblioteca. Solamente la biblioteca de Chapingo tiene por ahí unas copias, y una biblioteca que también está en Texcoco, de un instituto que se llama CIMIT, para el maíz y para el trigo. Ahí tienen revistas sudafricanas, y también ahí pueden encontrar la revista
de las claves de la cochinilla. Fuera de eso no hay en línea las claves. Aquí vemos una noticia acerca de la importancia de la cochinilla. Es reciente, es de julio de este año, y esa es una temática que cada año ocurre. La cochinilla es un problema muy fuerte para los productores, y parte de la situación, como ocurre con muchas otras plagas en el país y en el mundo, es de que normalmente vienen casas de agroquímicos a vender un producto cuasi mágico. No se les capacita a los productores, básicamente se venden, y entonces el productor simplemente agarra, como él está en el entendido, lo aplica, y muchas veces ese producto normalmente es un malatión, que en la cochinilla tradicionalmente se combate con malatión, pero a veces son malationes o que ya están caducos o que el organismo ya tiene cierta resistencia. En Tlalnepantla ya han mencionado mucho los productores que hay resistencia a insecticidas. Entonces es un tema que vemos todos los años, y hasta el momento pues no nos hemos sentado nuevamente para formalizar una investigación ni en Tlalnepantla ni en Milpalta, y no hay tantos grupos realmente de investigación del nopal. Esta cochinilla es tan importante, estos autores en este año, de hecho esta publicación es de hace como una semana y media, ellos se dedicaron a evaluar todas las cuestiones sobre las publicaciones y las redes de trabajo que existen específicamente para Dactylopis opuntia, con los datos desde 1848, que es cuando se determina la especie, y medio se publica por ahí algo, hasta el 2021, y aquí se ve cómo de manera muy fuerte están las medidas de control y manejo. El control biológico son de las cosas en las redes de trabajo. Aquí sale Brasil también, porque Brasil es un país que no se anda entre ramas, y si Brasil decide producir algo, lo produce en una escala bastante grande. Entonces Brasil tumbó su vegetación nativa, vino a México por cladodios, se los llevó, todo iba aparentemente bien, pero después hubo un intento, no sé si se sabe bien, hubo un intento de producir cochinilla fina, y por ahí se fue sin querer la cochinilla silvestre, o bien por cuestiones de movilización llegó la cochinilla y empezó a atacar, y entonces ahí sí causó serios problemas a los cultivos, porque obviamente la cochinilla, al no tener enemigos naturales, y además la cochinilla es una escama blanda que tiene cera, y esa cera evita que el insecticida la toque. Y también la cochinilla tiene ácido carmínico, una antraquinona que hace que no se la coman cualquier insecto. Entonces esas combinaciones, y en ausencia de depredadores acostumbrados al ácido carmínico, hizo que rápidamente varias hectáreas de cultivos fueran totalmente destrozadas por la cochinilla. Entonces en Brasil hay un fuerte trabajo para evaluar métodos de control de la cochinilla, inclusive van casi a la par que nosotros, o ya nos están rebasando en estudios de nopal para controlar cochinilla. Estos investigadores hicieron una red de trabajo para saber cómo es que se están interactuando en el mundo los investigadores. Aquí está la gente de Israel, aquí está la gente de México, por aquí andan la gente de Brasil, y varios de estos que ven por aquí son gente de Medio Oriente, que tienen también la problemática de la cochinilla, y en Medio Oriente las condiciones tan secas hacen que solamente plantas como el nopal puedan desarrollarse. Entonces los nopales son muy importantes para Medio Oriente actualmente, y por eso se están desarrollando más investigación en nopal que en el propio país de México. Y aquí vemos claramente que la investigación sí preocupa a los países. Si aquí lo hicieran por países, se vería claramente que Brasil y Medio Oriente son los que lideran, y África son los que lideran totalmente toda la investigación. Aquí vemos de 2001 a 2021 cómo las temáticas están claramente marcadas hacia el control de la cochinilla Dactylopis opuntia. Aquí vemos a la cochinilla cómo ataca a los cladodios maduros, rara vez ataca a los nopalitos. Cuando esta cochinilla llega a los nopalitos, es que ya de plano atacó a toda la planta. No le gusta tanto desarrollarse sobre los cladodios jóvenes, porque quizá intuitivamente
determine que no tiene la cantidad de nutrientes para soportar la cantidad de población que puede haber. Aquí vemos a nopales tuneros cómo son afectados por la cochinilla. Este organismo pues obviamente mata al nopal si se le permite. En México normalmente no pasa. Mata al nopal a veces en los cladodios madre cuando hay un descuido, sí los mata, pero normalmente tumba a los cladodios y las tunas. Como las está debilitando, se caen y el productor normalmente no las recoge. Entonces ahí hay un problema de que se van a volver a subir al nopal. En cuanto vuelva a su ciclo, las ninfas del primer instar se llaman caminantes y ellas están facultadas a desplazarse y van a buscar sitios ilumínicos. Entonces los organismos suben, están en la parte más alta y se dejan ir por el viento, y ya después se establecen y buscan al contrario un lugar en el que no les dé tanto el sol. Y aquí, por ejemplo, seguramente se establecieron primero en estas partes para evitar que el sol y que la lluvia los tumbara, y después poco a poco colonizar todo el nopal. El control en México debe ser mediante el uso de jabones y un control biológico por conservación. México tiene una buena gama de enemigos naturales que actualmente ya se aprovechan, 2 de ellos como agentes de control biológico en Israel. Entonces en México tenemos un montón. Tenemos tantos que a veces se depredan entre ellos cuando están comiéndose la cochinilla. Inclusive hay depredadores de la cochinilla que, debido al alto nivel de ácido carnínico, prefieren mejor comerse a sus compañeros depredadores que a la cochinilla, o más bien complementan la alimentación tanto con cochinilla como con otros depredadores. Entonces en México el control biológico tiene que ser para conservar a los enemigos naturales que tenemos, pero también tenemos que bajar las poblaciones mediante jabones, porque esto es cera y entonces el jabón actúa directamente sobre la cera y después el sol hace el trabajo. Entonces esto se debería de implementar, no se hace realmente y la gente se va por la medida más fácil, que es insecticidas. Aquí vemos otro insecto, pero ahora este está enlazado con una enfermedad. Tenemos aquí a esta chinche, que es Pterolabops nigrans. Este organismo, aparentemente, porque no hay todavía un estudio totalmente claro, este fue un proyecto de maestría y se tuvo que concluir porque, 1, por falta de presupuesto y 2, por falta de tiempo, no se logró determinar que este organismo porte a este patógeno que causa estas como pústulas. Estas pústulas cafeces evitan que los cladodios fotosinteticen y entonces la planta se debilita bastante. Lo que sí es que hay una correlación total entre la incidencia y la presencia de las chinches. De hecho, donde hay chinches hay cacarizo, que así se le llama comúnmente. Lo que se determinó es que el 56% de los cladodios evaluados en milpa alta tienen presencia de esta chinche y tienen presencia en menor o mayor grado del cacarizo. Este es un trabajo de mi colega, el doctor Martín Palomares, que actualmente trabaja en el laboratorio de referencia de control biológico allá en Tecomán, Colima. Y bueno, estas chinches, aquí ya vimos a nigresen, tradicionalmente en la literatura por más de 30 años se le echaba la culpa de ese problema del cacarizo a esta muchachona, que es Pterolabops gelastops, y vemos que hay diferencias claras en las especies. Un bandeado blanco alrededor, también el patrón de la coloración. Fíjense cómo cambia, es totalmente distinto la coloración. Y lamentablemente por ahí en algunas publicaciones tradicionales de plagas está metida Gelastops, quién sabe por qué, y entonces la literatura clásica dice que es el culpable. Sin embargo, parte del trabajo del doctor Martín fue demostrar que no, que esta es la chinche que está asociada al problema del cacarizo, y se les llama chinches rojas porque, o sea, que son negritas, porque sus inmaduros son rojitos. Por esa razón les llaman chinches rojas.